En una pequeña ciudad, rodeada de densos bosques y un aire de misterio, se erguía la antigua casa Holloway. Con sus elegantes torres y ventanas góticas, la casa era un testimonio de un pasado grandioso y trágico. Los habitantes de la ciudad, que pasaban frecuentemente por allí, no podían evitar lanzar miradas furtivas a la mansión, mientras susurraban historias sobre sus orígenes. Decían que la casa estaba maldita, una reliquia de una época que debía ser olvidada. Las leyendas contaban que las almas de la familia Holloway aún vagaban por los corredores, atrapadas entre los mundos, atormentadas por secretos oscuros que se negaban a disiparse. Aquellos que se atrevían a entrar por sus puertas nunca más eran vistos, como si la casa estuviera siempre a la espera de nuevas víctimas para alimentar su misterio. Los niños de la ciudad solían reunirse para contar historias de terror sobre la casa Holloway a la luz de la luna, cada uno añadiendo un detalle más aterrador que el anterior. Decían que, en noches de tormenta, era posible escuchar risas infantiles resonando en la oscuridad, como si los fantasmas de la antigua familia se divirtieran a expensas de los vivos. Los más viejos, con expresiones serias y miradas distantes, advertían a los más jóvenes que mantuvieran distancia, como si la casa estuviera imbuida de un poder maligno que podría devorar sus almas. Laura y Roberto, una joven pareja en busca de un nuevo comienzo, decidieron que la casa Holloway sería el lugar perfecto para reconstruir sus vidas. Después de años viviendo en un pequeño apartamento sin personalidad, soñaban con un hogar que reflejara sus pasiones e intereses. Ambos eran apasionados de la historia y de la arquitectura antigua, y la idea de restaurar una casa tan enigmática los fascinaba. Para ellos, la casa Holloway representaba no solo un proyecto desafiante, sino también la promesa de una nueva vida, lejos de las limitaciones y presiones que enfrentaban en la ciudad grande. Al llegar, la mansión los recibió con su aspecto imponente, sus paredes cubiertas de hiedra y los detalles ornamentales que hablaban de un tiempo olvidado. Sin embargo, a medida que se acercaban a la entrada, un frío en la espalda los hizo dudar por un instante. El aire estaba pesado, y el silencio que envolvía la propiedad parecía más profundo de lo normal. Laura miró a Roberto, y ambos intercambiaron una mirada que mezclaba emoción y aprensión. Estaban a punto de entrar en una nueva fase de sus vidas, pero la aura sombría de la casa los hacía cuestionar si realmente estaban listos para lo que encontrarían allí dentro. ¿Estás bien?, preguntó Roberto, al darse cuenta de la vacilación de Laura. Sí, solo, es más impresionante de lo que imaginaba, respondió ella, tratando de disimular la inquietud en su voz. Vamos a hacerlo. Con un profundo suspiro, cruzaron la puerta principal, que chirriaba como si estuviera protestando contra la invasión. El interior de la casa era tan grandioso como el exterior prometía, con techos altos, candelabros polvorientos y un olor a madera antigua que llenaba el aire. Pero, a medida que exploraban cada habitación, la sensación de que estaban siendo observados se intensificaba. El eco de sus pasos parecía mezclarse con susurros lejanos, y la luz filtrada a través de las ventanas cubiertas de polvo creaba sombras danzantes en las paredes. Decididos a transformar aquel lugar atormentado en un hogar acogedor, Laura comenzó a soñar con los muebles que podría restaurar, las paredes que podría pintar y los momentos que podrían crear allí. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella no podía ignorar las advertencias susurradas en las historias que había oído. La casa Holloway guardaba secretos profundos, y su curiosidad la impulsaba a querer desvelarlos, incluso si eso significaba confrontar a los fantasmas que habitaban ese lugar. Roberto, por otro lado, estaba más cético. Sentía que la casa tenía una energía extraña, algo que no podía ser ignorado. Mientras Laura se perdía en sus sueños de restauración, él comenzó a investigar las leyendas que rodeaban la propiedad, sumergiéndose en libros antiguos y conversando con los habitantes locales. La voluntad de saber más sobre la historia de la casa y su antigua familia lo consumía, pero no podía dejar de sentir que estaba caminando por un camino peligroso. Así, mientras la casa Holloway se convertía lentamente en el centro de la vida de la pareja, los ecos del pasado comenzaron a manifestarse, insinuándose en sus vidas y desafiando sus creencias sobre lo que era real y lo que era solo una historia. La aventura de Laura y Roberto apenas comenzaba, y la casa, con todos sus misterios, estaba a punto de revelar las verdades que nunca habrían podido imaginar. Pronto, la rutina de restauración comenzó, y la casa volvió a cobrar vida bajo las manos creativas de Laura y Roberto. Las primeras mañanas estaban llenas del olor fresco de la pintura y del sonido de herramientas en uso, mientras la pareja se esforzaba por transformar la antigua mansión en un hogar acogedor.
Laura se dedicaba a limpiar y restaurar los muebles antiguos que encontraron en cada habitación, pasando horas puliendo superficies de madera y acogiendo en su mente la visión de cómo todo podría verse. Se perdía en cada detalle, imaginando el brillo de un antiguo sofá en un tono profundo de verde musgo y la belleza de una mesa de comedor que podría ser el centro de cenas animadas. Mientras tanto, Roberto se sumergía en las investigaciones sobre la historia de la casa y de la familia Holloway. Pasaba tardes en la biblioteca de la ciudad, hojeando libros polvorientos y documentos antiguos. A cada nuevo descubrimiento, sentía que estaba desenterrando un pedazo del pasado, como un arqueólogo que revelaba capas de historia. Se encantaba con las narrativas sobre la familia, sus logros y tragedias, y la conexión que todos tenían con la ciudad. Las primeras semanas pasaron en medio de pinturas, herramientas y risas, con la pareja compartiendo momentos de alegría al imaginar el futuro en ese lugar. Sin embargo, a medida que los días transcurrían, comenzaron a suceder cosas extrañas. Ruidos inexplicables resonaban en la casa durante la noche, como si alguien estuviera arrastrando los pies por los pasillos, rompiendo el silencio que envolvía la propiedad. Laura se despertaba frecuentemente con el sonido de pasos, su corazón acelerando mientras se esforzaba por convencer a sí misma de que era solo el crujir natural de la casa antigua. A veces, juraba que veía sombras moviéndose en las paredes, figuras fugaces que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. Sin embargo, siempre pensaba que era solo su imaginación, alimentada por la atmósfera opresiva del lugar y por las historias que había escuchado sobre la casa. Roberto, por otro lado, se sentía cada vez más intrigado por las leyendas locales. Comenzó a visitar la biblioteca de la ciudad todos los días, investigando los registros de la familia Holloway con una creciente determinación. Hablaba con los habitantes más viejos, que se mostraban reacios a compartir información, pero cuyas miradas decían que sabían más de lo que estaban dispuestos a contar. Cada nueva pista parecía profundizar el misterio que rodeaba la casa. Roberto se sentía atraído por la idea de desvelar los secretos que habían estado enterrados por generaciones, pero también comenzaba a cuestionarse si era prudente continuar su investigación. Cierta tarde, mientras Laura trabajaba en la sala de estar, una de las partes de la pared llamó su atención. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando un panel que parecía ligeramente desplazado. Curiosa, decidió abrirlo. Con un poco de esfuerzo, logró soltar el panel. Para su sorpresa, descubrió un compartimento secreto escondido detrás de él. El corazón de ella disparó de emoción y un toque de aprensión. Dentro, había un diario polvoriento, sus páginas amarillentas por el tiempo y cubiertas de polvo. Al abrirlo, Laura se dio cuenta de que el diario pertenecía a Elizabeth Holloway, la hija menor de la familia. Las páginas estaban repletas de anotaciones y reflexiones íntimas. Elizabeth describía su vida en la casa, sus sueños y miedos, y las relaciones que tenía con sus familiares. Pero, a medida que Laura leía, se dio cuenta de que había algo más profundo allí. Los relatos de Elizabeth hablaban sobre experiencias extrañas, visiones y sentimientos que la joven no podía explicar. Describía rituales que la familia realizaba, buscando conexiones con el más allá y tratando de entender las fuerzas invisibles que parecían habitar la casa. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que el diario podría contener la clave para entender las extrañas ocurrencias que habían comenzado a suceder. La curiosidad la consumía, y no podía dejar de pensar que, tal vez, las respuestas que buscaba estaban allí, entre las palabras de una joven que también había vivido en la casa Holloway. Con el diario en manos, Laura decidió que necesitaba contarle a Roberto sobre su descubrimiento y compartir las revelaciones que podrían cambiar todo lo que pensaban sobre la casa. Las páginas estaban repletas de anotaciones sobre la vida en la casa, pero también contenían menciones a rituales extraños y entidades que Elizabeth afirmaba haber invocado. Laura leyó atentamente cada palabra, absorbiendo la historia de una joven que, al igual que ella, buscaba entender lo que había más allá del mundo visible. Sin embargo, al mismo tiempo que la curiosidad la impulsaba, un escalofrío recorrió su espalda al leer sobre la búsqueda de la joven por conocimiento y poder. Elizabeth parecía haber sido atraída por fuerzas que no comprendía completamente, y las descripciones de encuentros con seres etéreos y fenómenos inexplicables dejaban una sensación de incomodidad en su estómago. El diario también hablaba sobre un pacto hecho por la familia, algo que los ligaba a fuerzas sobrenaturales de una forma que Laura no podía imaginar. Las palabras de Elizabeth estaban cargadas de un temor reverente, como si ella estuviera consciente de los riesgos,
pero incapaz de resistir a la tentación de lo desconocido. Cuando Roberto vio el diario, su expresión cambió instantáneamente. Estaba fascinado, pero también alarmado, como si una sombra hubiera pasado por su rostro. El efecto que las palabras de Elizabeth tenían sobre él era palpable. «Esto puede ser peligroso, Laura. No sabes lo que realmente invocaron», dijo él, con un tono de preocupación que hizo que el corazón de ella se disparara. La gravedad en su voz la hizo dudar. Parecía genuinamente preocupado, y la idea de que la casa podría estar vinculada a algo tan sombrío la hizo cuestionarse a sí misma. Laura, sin embargo, estaba decidida a descubrir más. La curiosidad era como una llama que ardía dentro de ella, y aunque las advertencias de Roberto resonaban en su mente, no podía alejarse de la idea de que debía desvelar los secretos de la casa. No creía que las historias de fantasmas fueran reales, pero la posibilidad de que la vida de Elizabeth estuviera entrelazada con las fuerzas que ahora la rodeaban la intrigaba profundamente. Esa noche, mientras Roberto se preparaba para dormir, Laura decidió que investigaría más a fondo, incluso si eso significaba aventurarse en un territorio desconocido. Con el diario en manos, comenzó a seguir las instrucciones de uno de los rituales descritos. Las palabras parecían danzar en su mente, pulsando con una energía casi hipnótica. Lo que comenzó como curiosidad rápidamente se transformó en una experiencia aterradora. Laura se sentó en el suelo de la sala, rodeada de velas que encendió cuidadosamente, creando un círculo de luz en medio de la oscuridad. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y a medida que recitaba las palabras, una sensación de poder creciente la envolvía. Sin embargo, a medida que los versos escapaban de sus labios, la temperatura de la sala cayó drásticamente. Podía ver su respiración condensándose en el aire, como un vapor frío que la envolvía. Una presencia extraña comenzó a manifestarse, como si algo estuviera agrupándose en las sombras a su alrededor. La luz de las velas temblaba, proyectando sombras danzantes en las paredes, mientras Laura sentía un frío insoportable infiltrándose en su piel. El miedo comenzaba a mezclarse con la excitación, y su corazón latía fuertemente en su pecho, casi a punto de escapar. Cerró los ojos, tratando de concentrarse, pero cada vez que los abría, la visión se volvía más distorsionada, como si la realidad estuviera fragmentándose a su alrededor. Susurros resonaban en su oído, palabras que no podía discernir, pero que parecían llamar su nombre. Era como si la propia casa estuviera respondiendo al ritual, reaccionando a la energía que Laura había invocado. «¿Qué quieres de mí?», murmulló, con la voz temblorosa, pero decidida. En ese momento, Laura se dio cuenta de que estaba en un territorio peligroso. Las historias que había oído, las advertencias de Roberto, todo comenzaba a tener sentido. Las fuerzas que había despertado podrían no ser tan benignas como ella había imaginado. Pero antes de que pudiera retroceder, una sombra se materializó frente a ella. Una figura etérea, casi transparente, comenzó a formarse en el espacio entre las velas. Laura sintió que su corazón se disparaba, y la adrenalina recorría sus venas. Lo que había invocado estaba allí, y la línea entre lo real y lo sobrenatural comenzaba a desdibujarse. La figura parecía mirar directamente a ella, sus ojos vacíos reflejando un desespero que resonaba en las páginas del diario de Elizabeth. Laura sabía que estaba en un momento decisivo, y lo único que podía hacer era enfrentar lo que tenía delante, esperando que, de alguna manera, pudiera encontrar las respuestas que tanto deseaba. Esa noche, los sueños de ambos fueron invadidos por visiones perturbadoras. Roberto soñó con la figura de una mujer, vestida con ropa victoriana, que lo observaba con profunda tristeza en sus ojos. Parecía estar atrapada entre dos mundos, sus labios moviéndose en un susurro silencioso que él no podía entender. La tristeza que emanaba de ella era palpable, y Roberto sintió una sensación de impotencia, como si quisiera alcanzarla, pero no pudiera moverse. Laura, por otro lado, tuvo pesadillas horribles con la casa en llamas, llamas que lamían las paredes y consumían todo a su paso. Los gritos resonaban en las paredes, un clamor agonizante que parecía venir de dentro de la propia estructura de la casa. Despertó varias veces, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, sintiendo que las llamas se acercaban, amenazando con engullirla. La imagen de la mujer victoriana también la atormentaba, y Laura no podía liberarse de la impresión de que había una conexión entre los dos sueños. Al día siguiente, la tensión entre la pareja aumentó considerablemente. Laura estaba decidida a continuar la investigación sobre los Holloway, sintiendo que cada nuevo descubrimiento la acercaba a una verdad que necesitaba ser revelada.
Mientras tanto, Roberto se volvía cada vez más escéptico y preocupado por la dirección que estaban tomando las cosas. Comenzó a evitar el diario y las referencias al pasado de la casa, sintiendo que la búsqueda de Laura por respuestas se estaba convirtiendo en una obsesión peligrosa. Las discusiones entre ellos se volvieron más frecuentes, cada uno defendiendo su posición con fervor. Laura, necesitas ver que esto te está afectando, dijo Roberto, con la voz cargada de preocupación. No podemos simplemente ignorar las advertencias. Laura, sin embargo, estaba obsesionada. La idea de desvelar los secretos de la casa, de ayudar a las almas perdidas, la consumía. Necesitaba saber más sobre lo que había sucedido con la familia Holloway, y la urgencia de su búsqueda parecía crecer con cada día que pasaba. Cierta noche, mientras Laura examinaba el diario nuevamente, un pasaje llamó su atención. Había una referencia a un ritual final que podría liberar a las almas aprisionadas, pero también podría tener consecuencias terribles. La descripción era vaga, pero las palabras libertad y sacrificio saltaban de la página, como si estuvieran gritando para ser escuchadas. Al leer esto, Laura dudó, una parte de ella se preguntaba si debería seguir adelante. Pero la curiosidad la dominó, y la idea de ayudar a esas almas perdidas se volvió irresistible. Convencida de que podría hacer una diferencia, Laura decidió realizar el ritual sola. Preparó el ambiente cuidadosamente, encendiendo velas de diferentes tamaños y creando un círculo de luz a su alrededor. El aire estaba pesado, y la casa parecía vibrar con una energía extraña, casi como si estuviera consciente de lo que estaba a punto de suceder. Al recitar las palabras del ritual, Laura sintió una presencia acercándose, y la sala se oscureció, como si la propia luz estuviera siendo absorbida. «Libértenos», susurró una voz, resonando en las paredes, un sonido que parecía venir de lejos y al mismo tiempo de muy cerca. La figura de la mujer apareció delante de Laura, con una mirada de desesperación y súplica. Era Elizabeth, la hija de la familia Holloway. Estaba allí, como una visión etérea, sus ojos reflejando un dolor que trascendía el tiempo. «Necesitas parar», gritó Roberto, que se había despertado y entrado en la sala en pánico. Estaba jadeando, los ojos desorbitados de terror. Esto no puede acabar bien. Pero era demasiado tarde. La presencia se volvió intensa, y las sombras comenzaron a agitarse como si estuvieran cobrando vida propia. Laura, consumida por la determinación y la convicción de que estaba haciendo lo correcto, continuó el ritual, ignorando la advertencia de Roberto. Las paredes de la casa comenzaron a vibrar, y un grito ensordecedor resonó en la sala, un sonido que parecía ser tanto de dolor como de liberación. «¿Qué has hecho?», gritó Roberto, aterrorizado, mientras se acercaba, tratando de alcanzar a Laura, pero la energía en el aire parecía una barrera invisible. Con un último grito, la figura de Elizabeth desapareció, como si hubiera sido consumida por la propia energía que había invocado. Y entonces, en un instante, la casa quedó en un silencio profundo, un silencio que era ensordecedor y opresivo. Laura cayó al suelo, exhausta y aterrorizada, la adrenalina abandonándola de golpe. Roberto corrió hacia ella, sosteniéndola con fuerza, su mirada una mezcla de alivio y miedo. «Laura, ¿qué hiciste?», murmuró, con la voz temblorosa. «¿Qué pasó?». Laura, aún sintiendo el eco de la presencia que había invocado, miró a los ojos de Roberto, su corazón pesado con la realización de que, aunque había actuado con buenas intenciones, nada sería como antes. La casa estaba diferente, y una nueva oscuridad parecía cernirse sobre ellos. En los días siguientes, la atmósfera en la casa Holloway cambió de manera sutil, pero perceptible. Los fenómenos extraños que antes los atormentaban comenzaron a disminuir, y las noches que antes estaban llenas de susurros y sombras ahora eran más silenciosas. Sin embargo, la sensación de que algo aún estaba presente nunca desapareció. Laura y Roberto se dieron cuenta de que, aunque habían liberado algunas almas que parecían estar atrapadas en un ciclo de dolor y desesperación, otras aún estaban prisioneras, clamando por libertad en un lugar que guardaba secretos profundos y oscuros. Hubo momentos en que Laura se encontraba mirando a los rincones oscuros de la casa, sintiendo un escalofrío en la espalda, como si las paredes aún murmuraran historias no contadas. Roberto, por su parte, comenzó a evitar ciertas áreas de la casa, especialmente los lugares que habían sido el foco de los rituales. Aún así, una nube de tensión e incertidumbre flotaba sobre ellos, como un peso invisible que no podían sacudir. Lo que habían desatado en la casa parecía ser más grande de lo que podían enfrentar,
y la idea de que el pasado aún los observaba los dejaba inquietos. Finalmente, en una noche tranquila, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Roberto tomó una decisión que había dudado en compartir. Se volvió hacia Laura, sus ojos reflejando la gravedad del momento. «Laura, creo que es hora de que dejemos la casa Holloway», dijo él, con voz firme, pero teñida de tristeza. «No puedo soportar más la tensión y el miedo que permea el aire». Laura, reacia, miró a su alrededor, como si se estuviera despidiendo de un amigo que la había acogido, aunque de manera extraña. Se dio cuenta de que la casa, a pesar de su belleza, escondía una oscuridad que iba más allá de lo que podían comprender. Con un suspiro pesado, aceptó, sabiendo que la decisión era la más sensata. «Tienes razón, Roberto. Lo que hemos desatado aquí es más grande que nosotros». Al dejar la propiedad, la casa Holloway parecía observarlos con una mirada triste, como si estuviera consciente de su partida. Las ventanas, que antes parecían vacías y sin vida, ahora parecían llenas de una profunda tristeza, casi como si las almas que habían liberado se estuvieran despidiendo, y las que aún estaban atrapadas lamentaran la pérdida de sus compañeras. Aunque la casa ya no estaba atormentada de la misma manera, se sabía que las historias de dolor, los susurros de amor no correspondido y los ecos del pasado nunca serían completamente borrados. Cada paso que daban hacia la salida era pesado, cargado de recuerdos y emociones. Al cruzar el límite de la propiedad, Laura lanzó una última mirada hacia atrás, una mezcla de añoranza y alivio llenando su corazón. «Hicimos lo que pudimos», murmuró ella, más para sí misma que para Roberto, mientras él sostenía su mano con fuerza, como si temiera que la casa intentara arrastrarlos de nuevo. Laura y Roberto se marcharon, pero la marca de la casa Holloway quedaría con ellos para siempre, grabada en sus memorias y corazones. Era un recordatorio de que algunas historias es mejor dejarlas en el pasado, que hay misterios que no necesitan ser desvelados, y que no todas las almas están listas para encontrar la paz. El viaje que comenzaron juntos había cambiado sus vidas, y se alejaron de la casa, llevando consigo no solo el peso de las experiencias vividas, sino también la sabiduría de que, a veces, el verdadero acto de valentía es saber cuándo dejar ir.